Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenos días, hermanos en Cristo y amigos todos. Es un placer otra vez en este domingo estar a través de las redes sociales en comunicación con ustedes. Esperamos que este sea un encuentro espiritual que traiga para todos nosotros edificación espiritual, bendición del cielo. Vamos a orar. Dios y buen Padre Celestial, en este momento estamos aquí para, Señor, invocar tu nombre santísimo. Reconocemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. El Dios que habita en luz inaccesible, el Dios que es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El Dios santísimo, el Dios altísimo, el Dios vivo y verdadero, el que nos hizo a su imagen y su semejanza a los seres humanos, el que nos salvó en Cristo y nos ama con amor eterno. Padre Celestial, te rogamos que tu presencia en esta comunicación de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos asista, nos acompañe, esté con nosotros, dándonos todos los recursos espirituales y físicos que tu siervo necesita para transmitir con tu respaldo completo tu palabra que vive y permanece para siempre. Oro porque el Espíritu Santo abra el entendimiento, ilumine los corazones y las mentes de los oyentes, para que ellos puedan comprender tu palabra, entender tu palabra, explicada por tu siervo, Señor. Y todo esto te lo pedimos para la honra y gloria total de tu santa persona, de tu santo nombre, y en el nombre de tu amadísimo Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro también amado y poderoso Salvador. Amén. El tema del sermón de hoy, el racismo y la discriminación. Como ustedes escuchan, tiene dos palabras cuyos sentidos o significados se deben conocer bien. Racismo. ¿Qué es el racismo? Es el sentido de superioridad de una persona o de un grupo humano que lo lleva a menospreciar o perseguir a otro u otros en razón de la tribu, nación, pueblo y lengua que lo o los identifica biológicamente. Discriminación. ¿Qué es la discriminación? Dar trato desigual y preferencial a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, económicos, de preparación que se tiene. Como podemos ver, hermanos y amigos, racismo y discriminación están estrechamente relacionados. ¿Sí se dan cuenta?
El racismo conduce inevitablemente a hacer discriminación entre los seres humanos. En los últimos días, cuando tanto se habla del racismo y la discriminación, los predicadores cristianos debemos tratar con valor estos asuntos, pero naturalmente a la luz de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, la palabra viva de Dios, la palabra eterna de Dios. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el racismo y la discriminación? Bueno, veamos la respuesta a continuación. En primer lugar, comentemos este punto, tratemos este punto. La enseñanza de la Sagrada Escritura sobre la raza humana. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre la realidad de la raza humana? Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia dice que Dios creó y formó del polvo de la tierra un solo hombre y una sola mujer, Adán y Eva. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dios formó el cuerpo humano, fíjense, en la parte física. El cuerpo humano, Dios lo formó, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y el espíritu, el alma, la vida que anima el cuerpo, se la dio Dios de sí mismo. Dice el texto, y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora bien, de los mismos elementos físicos o materiales y espirituales, Dios hizo a la mujer Eva. En Génesis 2, los versículos 20 al 23, dice la palabra: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo de Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Se dan cuenta? De los mismos elementos físicos o materiales y espirituales que Dios hizo a Adán, Dios hizo la mujer Eva. En segundo lugar, dice también la Sagrada Escritura que Dios, escuchen, esto es importante, Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres.
Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hechos de los Apóstoles, sí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer aquí unos versículos. En el capítulo 17, versículo 26, sí, abran sus Biblias, en Hechos 17 y el versículo 26. Es parte del discurso de Pablo pronunciado en el Areópago de Atenas. ¿Y que dijo Pablo a ese auditorio selecto allí en Atenas? Y de una sangre, hablando de Dios, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Una versión de la Biblia dice: de un solo hombre hizo él, Dios, todas las naciones para que vivan en toda la tierra. Insisto en esta enseñanza de la palabra de Dios. De un solo hombre, o sea, de Adán, hizo Dios todas las naciones para que vivan en toda la tierra. Por lo visto, hermanos y amigos, la Sagrada Escritura enseña claramente que hay una sola raza humana. Todas las naciones son una sola raza humana. La raza humana es una sola, naturalmente diversificada en muchas naciones, como leemos en la palabra de Dios. Entonces, sobre la base de lo que acabamos de decir, que Dios hizo de un solo hombre toda la raza humana para que habiten sobre la faz de la tierra. Sobre la base de esto, entonces, veamos este segundo punto. Dios no es racista ni discriminador. ¿Y esto por qué? Porque Dios hizo una sola raza humana para que viva, para que habite en toda la tierra, mis queridos hermanos y amigos. Veamos el fundamento bíblico para esta afirmación, que Dios no es racista ni discriminador. En primer lugar, la Biblia dice que Dios amó a todo el mundo, a toda la raza humana. Esto lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 3, y leemos en el versículo 16, la primera parte. Fíjense, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, amó a todos los hombres, amó a toda la raza humana. Dios no dejó afuera a nadie. Dios amó a todo el mundo, compuesto de una sola raza humana. Así dice aquí la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y leemos en el versículo 28 en primer lugar, y luego los versículos 34 y 35. Pedro es el que habla aquí, y les dijo:
vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a uno que no sea judío. Pero a mí, esto es interesante, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se dan cuenta? O sea, que a todos los hombres los vea en una condición de igualdad racial, de igualdad humana. El apóstol dice aquí, ahora entiendo, ahora leamos los versículos 34 y 35 de Hechos 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, ahora lo entiende, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hay una versión que en la parte del versículo 34, cuando dice Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, hay una versión que traduce esta parte así, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Otra versión dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos entre las personas, entre los hombres. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, Santiago, el capítulo 2, leemos los versículos del 1 hasta el versículo 5. Leemos la palabra de Dios. Santiago, capítulo 2, versículos del 1 hasta el versículo 5. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago está hablando las palabras de Dios inspirado por el Espíritu Santo y les dice en el versículo 1 del capítulo 10, versículo 1 del capítulo 2, ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminación entre una persona y otra. Así que Dios no hace acepción o diferencia de ninguna clase entre las personas. ¿Por qué? Porque para Dios todas las personas forman una sola raza, una igual comunidad de seres humanos. Sigamos. Nuestro glorioso Señor Jesucristo, que es también Dios como el Padre Celestial, no fue racista, no fue nacionalista, no fue discriminador. Veamos un momento de su vida terrenal en que aparece este carácter del Maestro Jesús. No racista, no nacionalista, no discriminador.
entró, según la palabra de Dios, un día en una aldea de Samaria llamada Sicar, y allí habló con una mujer de Samaria y le predicó el evangelio de la gracia de Dios a esta mujer samaritana, que no era judía. Vamos a ver esto en el evangelio según Juan, el capítulo 4, el evangelio según Juan, y leemos en el capítulo 4 los versículos 7 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios, Juan 4, 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Se dan cuenta? El judío Jesús trató con la samaritana, dialogó con ella, más le pidió ahí junto al pozo de Jacob, que estaba agotado y cansado, que le diera agua para calmar su sed. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se llevan, no son amigos. ¿Por qué? Bien, hagamos la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los samaritanos? Para entender esto que estamos leyendo. ¿Quiénes eran los samaritanos? Vamos al segundo libro de Reyes. Sí, al segundo libro de Reyes. Y en el capítulo 17 leemos desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes 17, 22 al 24, desde el 21 al 24. Dice la palabra de Dios: porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de pos de Jehová y le hizo cometer gran pecado de la idolatría. Escuchen lo que vamos a leer. Y los hijos de Israel, o sea, la parte del norte, los hijos de Israel, la parte del norte, tenía como su capital Samaria. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas a sus siervos. E Israel, o sea, el reino del norte, cuya capital es Samaria, e Israel fue llevado, noten, cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y leamos lo que dice, sigamos leyendo lo que dice el versículo 24. Y noten: y trajo el rey de Asiria gente, ¿de dónde? De Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amatz, de Serfabaim. Miren, y los puso en las ciudades de Samaria, la capital del reino del norte, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Escuchen: Israel, el reino del norte, cuya capital era Samaria,
fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Y el rey de Asiria luego, ¿qué hizo? Repobló este lugar judío con gente de diversas naciones, según dice el versículo 23. Gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sebaín, y los puso en las ciudades de Samaria. Entonces, escuchen, los habitantes de Samaria llegaron a ser personas de distintas naciones, no judías y paganas. ¿Y qué pasó con ellos? Segundo libro de Reyes 17, leemos en el versículo 29. Pero cada nación de las que el rey de Asiria trajo a Israel, pero cada nación hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nitbas y a Tartak, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Namelech, dioses de Sefarbaín. ¿Se dan cuenta? Pero escuchen, aunque los habitantes de Samaria no eran judíos puros o eran judíos mezclados con otras naciones, como estamos leyendo, sin embargo el Señor Jesús, judío puro, fue a Samaria, les predicó el evangelio y salvó a muchos samaritanos. En Juan capítulo 4 leemos esto, el evangelio según Juan capítulo 4, y leemos los versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos que no eran judíos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, al Señor, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, que decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos, enemigos por cuestiones religiosas y raciales con los judíos, reconocieron que Cristo era el Salvador, noten, de todo el mundo. El Salvador de todo el mundo, compuesto de una sola raza, hecha por Dios. Efectivamente, porque el Señor Jesucristo, Dios también como el Padre Celestial, no era racista, no era nacionalista, no era discriminador. Por eso vino al mundo, vino a la tierra a salvar a los pecadores de todas las razas y pueblos, naciones. ¿Por qué? Porque todas las razas, pueblos y naciones que habitan la tierra son igualmente pecadores delante del Señor o delante de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Sí, abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, el capítulo
3 y el versículo 9. ¿Qué pues? Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, noten, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Toda la única raza humana que Dios hizo y que habita sobre la faz de la tierra, una sola raza que comprende el mundo, está bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo, toda la única y sola raza humana que habita sobre la faz de la tierra y que Dios la hizo, todas por igual, tienen un común moral y espiritual. Son pecadores. Y por eso el apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 15, miren lo que dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, o sea, a la tierra, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ya hemos dicho que los pecadores son todos los seres humanos que habitan sobre la faz de la tierra. Los pecadores es todo el mundo, toda la única y sola raza que Dios ha hecho. Todos son pecadores, y por eso el Señor Jesús, porque no era racista, nacionalista, ya ni discriminador, vino del cielo a esta tierra a salvar a toda la única y sola raza que hay en la tierra, hecha por Dios. Además, y esto que voy a mencionar es importante, además, la iglesia de Cristo en la tierra y en el cielo la conforman y conformarán personas de diferentes razas, pueblos, tribus, naciones y lenguas. Veamos en Gálatas la condición de la iglesia del Señor Jesús. Gálatas capítulo 3, leemos los versículos 26 hasta el versículo 28. La iglesia en la tierra. Vean. Pablo dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y escuchen lo que dice el versículo 28. Ya no hay judío ni griego. ¿Dónde? En la iglesia del Señor. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, mis queridos amigos y hermanos? La iglesia de Cristo en la tierra está conformada por diferentes personas: judíos, griegos, esclavos, libres, varón, mujer, no importa la ubicación en cuán humana que tenga. Pero en la iglesia todos son uno en Cristo. No nos olvidemos esto, hermanos, en Cristo. En la iglesia de Cristo, en la iglesia local de Cristo, en la iglesia universal que está sobre la tierra, todos los creyentes en Cristo son
en Cristo Jesús son uno, totalmente uno y sólidamente uno. Nunca nos olvidemos de esto, mis queridos hermanos. Por su lado, la iglesia redimida en el cielo será multirracial, multinacional, multicultural, multilingüística. Apocalipsis capítulo 7, allí leemos esto. Apocalipsis capítulo 7 y leemos los versículos en primer lugar 9 al 10. Apocalipsis 7, 9 al 10. Dice la palabra: después de esto miré, ¿y qué miró? Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Miren, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Todos estos, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, claman a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación que nosotros tenemos, en otras palabras, pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. El versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? De lo que habla el versículo 9, ¿no? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por todo lo dicho, siguiendo las luces de la palabra de Dios, por todo lo dicho, en este punto, mis queridos hermanos y amigos, sí, con el respaldo de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura nos dice: cierto, nuestro Dios y Padre Celestial y nuestro glorioso Señor Jesucristo no son racistas, no son discriminadores, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a nuestro Dios y buen Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos aman el Padre y el Hijo a toda la raza humana, y porque juntos han amado la raza humana, es que Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz por toda la raza humana pecadora, para salvar a toda la raza humana pecadora, sacándola de sus pecados, libertándola de sus pecados, que tanto daño y que tanta miseria y desgracia ha traído a ella. Y llegamos a este punto y hay una pregunta que creo debemos hacernos, necesaria, obligada. ¿Cómo solucionar el grave problema del racismo y la discriminación racial
que existe en esta tierra? El racismo, mis queridos hermanos y amigos, y la discriminación están dentro del hombre, en el corazón del hombre. El Señor Jesús enseñó que todas las maldades del hombre salen de dentro del corazón de los hombres. Y las maldades del racismo y la discriminación están dentro del hombre, en su corazón. En el Evangelio según Marcos capítulo 7 leemos los versículos 20 al 23. Evangelio según Marcos 7 versículos 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre o corrompe al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia o el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjense, el Señor Jesús dice aquí que del corazón salen de cosas, las maldades. Ahí está. Y el racismo y la discriminación, escúchenme, hermanos y amigos, el racismo y la discriminación son maldades. Y yo diría maldades atroces, abominables. Son cosas malas que salen del corazón del hombre, según leemos en la palabra de Dios. Ahora bien, siendo esto así, entonces el corazón del hombre necesita ser cambiado, ¿no les parece? El hombre necesita un corazón nuevo, ¿verdad? De esto nos habla Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, los versículos 24 al 27. Sí, abran sus Biblias en Ezequiel 36, versículos 24 hasta el versículo 27. Dice Dios: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Es una promesa que está haciendo al pueblo de Israel, que está disperso, que está en esclavitud, como ya hemos leído, unos en Asiria, otros en Babilonia. Versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, noten, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, misericordioso, compasivo. Esa es la idea. Y noten lo que dice el versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, para referirse al Espíritu Santo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos y amigos, aprendemos aquí que para poder tener un corazón nuevo, es decir, un corazón limpio de maldades, un corazón limpio, por ejemplo, de la maldad del racismo y de la discriminación, se requiere dentro del hombre, en su corazón, el Espíritu Santo, según dicen los versículos que acabamos de leer, versículos 26 y 27. Y pondré dentro de vosotros, el 27, de vosotros
mi espíritu, o sea, mi Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo Dios pone dentro del hombre, en su corazón, su Espíritu Santo para que su corazón cambie, para que tenga un nuevo corazón? Leemos en el Evangelio según Juan leemos en el capítulo Juan capítulo 3. Noten, el Señor Jesucristo en los versículos del 1 hasta el versículo 8 le ha hablado a Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y él le dice que se nace de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, o el reino de los cielos, con la instrumentalidad de dos medios espirituales: el agua, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo. Entonces, ante esto reacciona asombrado y turbado, no entienden las cosas Nicodemos, y le dice, versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo puede un hombre nacer otra vez, nacer de nuevo? Claro está, para ser una nueva persona, para tener un corazón nuevo. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y escuchen, en los versículos 14 al 16, el Señor le responde la inquietante pregunta de Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Concluimos entonces, escuchen, que para que el Espíritu Santo entre en el hombre, éste debe creer, éste debe recibir a Cristo. Al hacer esto, el hombre recibe de Dios un corazón nuevo, y como nuevo, libre, curado de toda maldad que hay dentro del hombre, curado, sanado de las maldades del racismo y de la discriminación, por ejemplo. Con el Espíritu Santo que Dios da a la persona, recibe a la persona que cree en el Señor Jesús o recibe a Cristo en su corazón. Con el Espíritu Santo, Dios derrama en el corazón de esa persona su santo, por medio de su Santo Espíritu, su santo amor. Esto es lo que dice Romanos capítulo 5, el versículo, carta a los Romanos, el capítulo 5 y el versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, miren, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y sobre quiénes es que Dios ha derramado por medio del Espíritu Santo su santo amor? Los que han sido, según el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, han sido justificados por la fe en el Señor Jesús. Por su fe en el Señor Jesús han sido perdonados sus pecados, limpiados sus pecados, declarados inocentes delante de Dios. Y sobre ellos y en ellos Dios ha puesto su Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo ha derramado su santo amor en el corazón de estos que han sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Para que amen a todos los hombres de cualquier raza, tribu, nación o lengua. Y al amar a todos los hombres sin distinción alguna, no hace distinción de razas, ni discrimina a nadie, ve a todos los hombres racialmente iguales. Gloria a Dios.
por esto, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando. Hemos tratado en este sermón los siguientes puntos y voy a repasarlos. En primer lugar, recuerden, hemos dicho que la Sagrada Escritura enseña claramente que la raza humana es una sola. La raza humana para Dios es una sola, porque Dios la hizo de un solo hombre, Adán, y de una sola mujer, Eva. Y ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, toda la raza humana creada por Dios del hombre, de un solo hombre, Adán, y de una sola mujer, Eva, todas llevan la imagen de Dios en ellos, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, y apoyado con la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, hemos dicho que el creador de una sola raza humana, como ya lo hemos dicho, no es racista, no es discriminador. Gloria a Dios, el creador de la única raza humana que hay en la tierra, que Él no es racista y no es discriminador. En tercer y último lugar, hemos dicho que la solución, escúchenme, la solución al gravísimo pecado del racismo y de la discriminación entre los hombres es un corazón nuevo dentro del hombre. Y esto lo hace solo Dios, poniendo dentro del hombre, en su corazón, su Espíritu Santo. A los que creen, a los que reciben a Cristo el Salvador de todo el mundo, que murió en la cruz, resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora está exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Un canal internacional de mucho prestigio entre los comunicadores, ellos trabajan mucho para combatir la discriminación, y dicen allí ellos: hay dos grandes males en América Latina, la corrupción y la discriminación. Y entre ellos dicen cuál es el remedio para la corrupción y la discriminación. Y hay uno de ellos que dice: el remedio para la corrupción y la discriminación es educación, 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 educación y más educación. Qué engañado estás, le dije en mi corazón a aquel periodista. No ese asunto de educación, más educación, más educación. El asunto es un nuevo corazón. Y un corazón nuevo solo lo da Dios por medio de su Espíritu Santo a los que creen en el Señor, a los que reciben a Cristo en su corazón. El racismo y la discriminación no es asunto, no es problema de más educación, más educación. El racismo y la discriminación es un problema grave en este mundo que solo se combate y se resuelve con un corazón nuevo que solo Dios lo da por su Espíritu Santo a los que creen, a los que reciben a Cristo en sus corazones como Salvador propio. De ese Cristo que murió en la cruz por nosotros, de ese Cristo que resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora está exaltado a la diestra de Dios en el cielo y viene otra vez para poner fin a la historia humana y para llevar a su pueblo a estar con Él en el cielo
para siempre. Bien, me dirijo finalmente en primer lugar a los hermanos en Cristo, a los que han recibido a Cristo en su corazón, creen en el Señor Jesús como su Salvador y han sido justificados por su fe en el Señor Jesús. A ustedes en primer lugar me dirijo. Recuerden, hermanos en Cristo, recuerden, no se olviden, tengan presente que el racismo y la discriminación, escuchen hermanos, son pecados abominables. Son pecados abominables no solo contra las personas, sino que son pecados abominables contra Dios, quien no es racista ni discriminador. El racista y el discriminador, escúcheme hermano, el racista y el discriminador peca contra Dios principalmente. Me dirijo también a los que son racistas. ¿Es usted racista? ¿Es usted discriminador? ¿Es usted racista? ¿Es usted discriminadora? Bueno, a ellos me dirijo y les digo, de parte de Dios, no de parte mía, de parte de Dios, que necesitan urgentemente un corazón nuevo y que para lograr esto crean, reciban a Cristo para que Dios ponga dentro de ustedes su Espíritu Santo y así Dios les dé un corazón nuevo lleno del amor santo de Dios, corazón que no sea racista ni discriminador, corazón que sea como el corazón de Dios, que no es racista, no es discriminador, sino que ama a todos los hombres en Cristo, los ama por igual. Por esto mandó a su Hijo al mundo para salvarlos a todos, sin hacer diferencia raciales, sociales, políticas, religiosas o económicas. La clave está en que se cree en el Señor, se reciba a Cristo para que el Espíritu Santo venga al corazón, cambie este corazón racista que tenemos y nos dé un corazón nuevo que ame a toda la raza humana sin distingos, sin diferencia de ninguna índole. Yo digo con todo mi corazón, amén, que así sea para la honra y la gloria de Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú ofreces un corazón nuevo a todos los hombres que creen en el Señor Jesucristo, que reciben a Cristo como su propio Salvador y lo siguen. Tú pones el Espíritu Santo en ellos y con ellos derramas tu amor santo para que amen a todas las personas sin ningún discrimen, sin ninguna acepción, sin ninguna diferencia. Señor y Padre Celestial, te pido por nosotros, tus hijos ya. Derrama más y más tu santo amor por el Espíritu Santo que mora en nosotros, para amarte con todo nuestro ser a ti y para amar a nuestro prójimo, no importa de qué pueblo, tribu, nación, lengua o raza sea, amarlo como nos amamos a nosotros mismos. La gloria, la honra, la bendición y la alabanza para ti y solo para ti, Padre, para el Hijo, el Salvador del mundo, y para el bendito Espíritu Santo que aplica la salvación de Cristo a quien cree, a quien recibe a Cristo como su propio Salvador. Amén, amén, gloria a Dios. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es.
santifica y sana, pronto viene el